She was goofy. She always had her own little spunk. She never followed the crowd. She always stood up for what was right. It's hard. It's so hard. How have the past few days been for you as a mother? It's like not real. Like I keep hearing everything and I keep hearing everybody tell me everything and I hear it and I hear it and it's not registering. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió hace muy pocos días en Houston, Texas, dejando a todos conmocionados. Y es que vais a ver que los hechos son terribles. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Houston, Texas, lugar donde en 2024 residía Jocelyn Nungaray, de 12 años, junto a su madre y sus hermanos. Su abuela cuenta que era una niña inteligente, tranquila, creativa y muy dulce. De mayor, Jocelyn quería ser actriz y amaba tanto la música que formaba parte de la banda de su colegio. Se sabe que recientemente la niña junto a su madre y sus hermanos se había mudado al área de Rankin Road, pero lo que menos podían imaginar era que allí encontraría el peor de los finales. El 16 de junio de 2024 era domingo y Jocelyn regresó de unas vacaciones con su familia. Como todos estaban muy cansados, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Alexis, la madre, fue a despertar a Jocelyn porque en teoría la iba a acompañar a su trabajo, pero para su sorpresa, la niña no estaba en su habitación ni en el resto de la casa. Preocupada, la mujer denunció la desaparición a la policía. Según varios medios, en ese momento, Alexis activó el localizador del teléfono móvil de su hija, situándolo en un parque de patinaje cercano. Pero por desgracia, a las pocas horas, la mujer fue informada de la peor de las noticias. Y es que al parecer alguien había encontrado en un arroyo que había debajo de un puente cerca de su casa el cuerpo sin vida de una niña que coincidía con la descripción de Jocelyn. Una primera autopsia reveló que la pequeña había sido privada de aire hasta su fallecimiento y que antes habían abusado de ella. Luego se supo que Jocelyn fue encontrada sin ropa de cintura para abajo, con las manos atadas y con signos de que la habían arrastrado hacia el arroyo. Los agentes encargados del caso descubrieron que el domingo a eso de las 10 de la noche, Jocelyn salió de su casa sin ser vista y que estuvo hablando por teléfono con su novio de 13 años. El adolescente les contó que durante la conversación escuchó de fondo a dos adultos. Lo siguiente que hicieron fue revisar las cámaras de vigilancia de la zona para seguir los pasos de Jocelyn después de salir a escondidas de su casa, y hay que decir que ahí encontraron varias pistas importantes. La noche del domingo, la chica fue grabada caminando junto a dos hombres hacia un 7-Eleven y una vez dentro estuvo hablando con ellos. El encargado de la tienda declaró que la vio tan angustiada que le preguntó si estaba incómoda, a lo que ella le contestó que no. El martes, la policía publicó la foto de estos dos individuos que habían obtenido gracias a la cámara del 7-Eleven, más que nada por si alguien podía identificarlos. Además, consiguieron encontrar más vídeos de vigilancia. Según revelaron los investigadores, después del 7-Eleven, Jocelyn fue grabada con los dos hombres entrando debajo del puente donde fue encontrada sin vida. Después, a ellos se les ve salir de allí sin ella y dirigiéndose al bloque de apartamentos donde se determinó que residían. La comunidad se involucró tanto en el caso que varios testigos llamaron para identificar a los sospechosos. Gracias a esto, el 20 de junio fueron arrestados y acusados de asesinato agravado. Los individuos en cuestión son Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26. The suspects are now facing charges of capital murder,
one being Johan Jose Rangel Martinez, the second male being Franklin Jose Peña Ramos. It's because of the hard work of my police officers, the teams, the media, and the community at large that we were able to do this. And I'm very proud of everyone who was involved. Thank you. De ellos se sabe que son de Venezuela y que ingresaron en el país de manera ilegal en fecha desconocida. Curiosamente, el 14 de marzo de 2024, Rangel fue detenido por la patrulla fronteriza cerca del Paso y dejado en libertad ese mismo día con una orden para presentarse en la corte posteriormente. Por su parte, Peña Ramos fue detenido el pasado 28 de mayo también cerca del Paso y con otra orden para presentarse en la corte más adelante. Durante una rueda de prensa celebrada el mismo día de los arrestos, el alcalde de Houston, John Whitmer, hizo un llamamiento al sistema judicial para que estos dos sujetos no pudiesen salir bajo fianza, alegando que representaban un alto riesgo de fuga. I want to reach out to the court system, the justice system. We're going to be watching you. The arrest has taken place. The charges have been filed. Now we want the justice system to do its job. If there was ever a circumstance where you do not give someone bail, this is it. There are circumstances allowed that you can prevent bail. Take in consideration flight risk. Take in consideration the severity of this crime. So I'm going to be monitoring the court system. I want these suspects to have their day in court. I want to be held accountable, and I want it done sooner than later. Al ser una investigación en curso, todavía se desconocen muchos datos. Aún así, según los documentos de la corte, la cronología de lo ocurrido sería la siguiente. La noche del 16 de junio, Rangel y Peña salieron de un restaurante. Más tarde se encontraron con Jocelyn, quien se había escabullido de su casa, y le preguntaron por una dirección. Con ella caminaron hasta la tienda 7-Eleven y tras salir del local, los tres se dirigieron al puente donde ocurrieron los hechos. Todo indica que la niña fue llevada hasta allí con algún tipo de engaño. Como es lógico, Alexis se mostró desolada ante los medios y declaró que su hija no conocía a estas dos personas. It doesn't register at all. It's just like I feel like I'm in an alternate universe where I'm just living this ongoing nightmare that just doesn't stop. And it's, I don't think it'll really hit me until I have to see her. Jocelyn was a fighter. She fought hard, and she needs justice. She didn't deserve this, and she needs to be rested at peace. El primero en comparecer ante el juez fue Franklin José Peña, y una vez allí le impusieron una fianza de $10 millones. Durante esta audiencia, la fiscalía explicó que los dos acusados trabajaban en la construcción y que después del crimen pidieron ayuda a su jefe para poder abandonar la ciudad porque habían hecho algo malo. Además, en el teléfono móvil del otro detenido encontraron varias búsquedas sobre cómo escapar del país después de ver la foto de Jocelyn en televisión. En una segunda audiencia, Peña declaró que quien acabó con la vida de la chica fue Rangel y que él solo intentó besarla. Luego dijo que le ayudó a tirar el cuerpo al arroyo para así borrar el ADN y demás pruebas. Al escuchar los detalles más escabrosos, la familia de Jocelyn, que estaba en la sala, comenzó a gritarle asesino. El 25 de junio, Rangel compareció ante la corte, donde también le impusieron una fianza de $10 millones. Además, al igual que el otro acusado, tiene prohibido cualquier contacto con la familia de la víctima. La fiscalía, por su parte, declaró que pedirá la pena capital para ellos. Durante una entrevista, el abuelo de Jocelyn declaró lo siguiente. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué abusar de una nena? Y déjeme decirle algo que yo creo, lo siento muy bien, que no es la primera vez. Ay, mi niña. Que ella es capaz de lograr, de hacer lo que ella se proponga. Que se quiere, se le extraña que quisiera otra sonrisa de ella.
El 27 de junio se celebró el funeral de Jocelyn, al que acudieron familiares, amigos y vecinos. Ahora solo queda esperar el juicio de los dos individuos acusados de acabar con la vida de la pequeña.